Hello guys, soy el Teacher Abelino, bienvenidos a esta nueva entrega. En esta lección hablaremos de mostrar agreement o acuerdo con so y neither. Por eso, lo primero que vamos a ver es cuando hay un agreement. Si alguien dice que le gusta la pizza y otra persona coincide con esta opinión y dice que también le gusta la pizza, entonces hay un agreement. Por otro lado, si alguien dice que no le gusta la pizza y a otra persona tampoco le gusta la pizza, también hay un agreement. La única diferencia es que uno es un acuerdo positivo y el otro un acuerdo negativo. Por el contrario, si a uno le gusta y al otro no, y viceversa, entonces ya no tenemos un agreement, sino un disagreement, en cuyo caso esta gramática no aplica. Esta gramática solo aplica cuando tenemos un agreement, ya sea positivo o negativo. Cuando el agreement es positivo, tenemos entonces to y so, y cuando el agreement es negativo, usamos entonces either o neither, que también puede ser pronunciado neither. Veamos entonces ambos conceptos detalladamente. Por ejemplo, si alguien comentara I like pizza, podrías responder de tres maneras. Primero, con el clásico me too, y resolviste. Segundo, repitiendo la frase por completo y agregar to al final, I like pizza too. Y tercero, con la forma que te trajo a este video, so do I. La fórmula entonces para esta última forma es el adverbio so más el auxiliar que corresponda, en este caso do, más el sujeto, que puede ser un pronombre, como es el caso I, o un sustantivo o nombre. Veamos el próximo ejemplo, en este caso en el tiempo pasado, I liked pizza. Sin importar el tiempo en que esté, me too funciona perfectamente. Puedo repetir toda la frase también, I liked pizza, y agregar to al final. Y con la fórmula anterior, so did I. Más adelante notarás que los tiempos presente y pasado son las conjugaciones más difíciles para los principiantes mostrar agreement de esta forma, porque el auxiliar no se ve en la oración principal. La realidad es que a esta altura ya debes de saber que los auxiliares para el tiempo presente son do y does, y para el pasado did. Sin embargo, un truco que te puede ayudar es pensar en estas oraciones en preguntas o en negativo, y ahí vas a ver el auxiliar. Por ejemplo, I like pizza. En pregunta sería do I like pizza, o para otra persona do you like pizza. Ahí se ve el auxiliar do. Si lo pones en negativo sería I don't like pizza. Ahí ves el auxiliar do. En el pasado dirías did I like pizza o did you like pizza. Ahí se ve el auxiliar did. O en negativo dirías I didn't like pizza. Ves que el auxiliar es did, porque el auxiliar debe estar positivo. De esta forma, si estás aprendiendo esta gramática, pero aún no dominas muy bien el do, does, did, este tip te puede ayudar para visualizar el auxiliar. Como te comentaba, esta dificultad quizás la tengas en el tiempo presente y pasado, porque el auxiliar no se ve en los enunciados positivos, pero ese no es el caso en todos los demás tiempos. Por ejemplo, en el tiempo futuro, I will love pizza forever. ¿Cuál dirías tú que es el auxiliar de esa oración? Si dijiste will, estás en lo correcto. El agreement sería entonces so will I. So, que es el adverbio, ¿verdad? Will, que es el auxiliar para el futuro, y el sujeto, que en este caso va a ser siempre I, porque eres tú o yo el que estoy mostrando acuerdo. O sea, en estos ejemplos soy yo
el que estoy mostrando coincidencia con tu opinión. Siguiente, I would like a slice of pizza. Aquí también se ve claro el auxiliar, que es would, mostrando el condicional. Así que nuestra oración sería so would I, so would I, so would I. Próximo, en presente perfecto, I've liked pizza since I was a child. El auxiliar del presente perfecto es have. Por lo tanto, nuestra oración de coincidencia o acuerdo sería so have I. Con los modales está muy fácil. I can eat pizza every day, so can I. I could eat pizza every day, so could I. I should eat pizza every day, so should I. Porque los modales se ven en las oraciones positivas. Finalmente, y no menos importante, de hecho suele ser un reto que los estudiantes tienen también, los principiantes, el verbo to be. Se ve en las oraciones positivas, I am eating pizza now. Se ve claramente que el auxiliar es am, el verbo to be. Sin embargo, suele confundirse en el tiempo presente con do, does. Muchas veces como estudiante no sabes cuándo decidir usar so am I o so do I. En este caso, la opción obvia es so am I. Si te pasara por la mente cómo resuelvo este asunto, sencillo. Si en el enunciado principal está el verbo to be, am, is o are, en tu enunciado también debes de tener el verbo to be. Si tienes cualquier otro verbo, entonces debes tener do o does. Y te preguntarás, ¿por qué does? Bueno, porque no siempre la coincidencia se trata de ti. Usualmente tú eres la persona que coincide con la otra persona. Pero ¿qué pasa si la coincidencia no la tienes tú, sino otra persona? Veamos algunos ejemplos. Si alguien comentara, por ejemplo, My mom is beautiful. Mi mamá es hermosa. Si en lugar de decir yo también, quisieras decir mi mamá también, la opción so do I estaría doblemente incorrecta. Uno, porque no se trata de ti, y la otra, porque estás usando do en lugar de am, que es el verbo to be. So am I estaría gramaticalmente correcta, pero no es el sentido que buscas, pues la respuesta correcta sería so is my mom. Entonces aquí lo que estás diciendo, mi mamá es hermosa, la mía también. Entonces hay un agreement, pero el agreement no se trata de ti, sino de una tercera persona. Fíjate que uso el verbo is porque my mom es she. She is. Algo semejante pasa en el siguiente ejemplo. Imagínate que alguien dice, my father wakes up at 5 a.m. Tú en tu vida te has levantado a las 5, así que so am I estaría incorrecto porque el verbo es wakes, no el verbo to be. So do I estaría gramaticalmente correcto, pero no es lo que tratas de decir, no es yo también. Una opción adecuada sería entonces so does my father. Mi papá también. So does my father. Si fuera tanto tu papá como tu mamá, pudieras decir so do my parents. Fíjate que uso does para my father, que es he, y uso do para my parents porque es they. Mi papá y mi mamá, el pronombre sería they. Entonces aquí se trata de también saber cómo conjugar los verbos. I do, you do, she does, he does, I am, he is, they are. Entonces, como base de esta gramática necesitas saber cómo conjugar los verbos correctamente en los diferentes tiempos para los cuales vas a mostrar agreement. Practiquemos ahora con diferentes tiempos verbales. Muestra agreement con todos los enunciados usando la primera persona, es decir, con el pronombre I. Lo voy a hacer en una velocidad normal, así que si necesitas más tiempo, detén el video. Primera, she works out for better fitness. So do I.
We visited the museum last weekend. So did I. They are running a marathon together. So am I. John has a new car. So do I. I have studied French for several years. So have I. She can speak 5 languages fluently. So can I. He could play the piano when he was a child. So could I. She would like to visit Europe someday. So would I. They should take a break and relax. So should I. Muy frecuentemente los enunciados 4 y 5 son fuentes de equivocación porque el estudiante no entiende cuándo have es posesión o have es presente perfecto. Si por si acaso tuviste alguna dificultad en uno de estos dos, te explico. Si después de have tienes a un sustantivo, entonces have o has es el verbo tener y muestra posesión. Tú tienes algo o alguien. You have a car, you have a pencil, 2 siblings, etc. Tienes un carro, un lápiz, 2 hermanos. Entonces, en este caso, el auxiliar sería do o does, dependiendo del sujeto. Pues la conjugación sería positivo, I have, negativo, I don't have, y preguntas, do I have? Por otro lado, si después de have o has tienes a un verbo en participio pasado, como nuestro ejemplo anterior, study, entonces have es un auxiliar, que significa haber. Yo he estudiado, I have ran, she has cooked, he has listened, o sea, yo he corrido, ella ha cocinado, él ha escuchado, etc. La conjugación sería, en este caso, positivo, I have, negativo, I haven't, y pregunta, have I? Se ve claro entonces que en este caso el auxiliar sería have o has, mientras que en nuestro caso anterior el auxiliar sería do o does. Practiquémoslo ahora de manera diferente. Tú vas a hacer el agreement dependiendo el sujeto que yo te dé. En este caso, por ejemplo, para my sister, en lugar de responder yo también, vas a decir mi hermana también. O sea, el sujeto que yo te dé, también. Entonces, para nuestro primer ejemplo, si alguien dijera, she works out for better fitness, tu respuesta sería, so does my sister. Próximo ejemplo, Zara, we visited the museum last weekend. So did Zara. Próximo, Robert. They are running a marathon together. So is Robert. My cousin, John has a new car. So does my cousin. Esa es la idea. Entonces hagamos los próximos ejemplos directamente. Si cogiste la idea, notaste de que no es mirar a toda la oración, sino al tiempo en el que está y el auxiliar que se necesita. Entonces, la número 5 para el sujeto we sería so have we. La número 6 para el pronombre she, so can she. La número 7 para el sujeto my favorite artist sería so could my favorite artist. La número 9 para el sujeto my teacher tendría entonces so would my teacher. Y la última para el sujeto you, they should take a break and relax. So should you. De esta manera estás listo o lista para pasar a los agreement con enunciados negativos, lo cual es prácticamente lo mismo, pero en lugar de usar to y so, usamos
either y neither. Para el enunciado I don't like pizza, tendríamos entonces el clásico me neither, no me too, porque este enunciado es negativo, sino me neither, yo tampoco. Como en el caso anterior, la frase completa con either al final, I don't like pizza either. Atención, no se usa neither porque sería una doble negación, lo cual es incorrecto en inglés. No puede decir don't y neither. I don't like pizza neither. Sería incorrecto. I don't like pizza either. ¿No me gusta la pizza? Tampoco. Y finalmente la estructura en la que nos enfocaremos, neither do I. Como ves, es prácticamente lo mismo que con so, pero con la palabra neither. Neither primero, más el auxiliar, más el sujeto. Nota que para esta estructura, ver el auxiliar es mucho más fácil en todos los tiempos verbales, incluso en el presente y en el pasado, porque para formar la negación necesito usar el auxiliar. I don't like pizza. I didn't like pizza. Entonces se ve claramente el don't y el didn't. Pero cuidado con eso. Fíjate que aunque el auxiliar esté negativo, en la estructura el auxiliar va en su forma positiva para evitar la doble negación con neither. Entonces nuestras opciones de respuesta serían me neither, I didn't like pizza either, y con esta estructura, neither did I. Ok, practiquemos entonces con neither, usando el pronombre en primera persona, I. She is not studying right now. Neither am I. He hasn't finished yet. Neither have I. John doesn't have a car. Neither do I. Fíjate que en su forma negativa no hay confusión entre usar el auxiliar have o do, porque está ahí en su forma negativa. Hasn't, doesn't. Próximo. They can't swim. Con los modales, que es súper fácil. Neither can I. He could not attend the meeting. Neither could I. Lisa would not go to the party. Neither would I. They shouldn't eat too much candy. Neither should I. Hago énfasis en el hecho de que a pesar de que el auxiliar está en su forma negativa en la oración principal, al mostrar agreement, el auxiliar debe estar en su forma positiva para evitar la doble negación, lo cual es incorrecto en inglés. Tal y como lo hicimos con so, responde ahora según el sujeto que te dé. Número 1, my classmates. She is not studying right now. Neither are my classmates. He hasn't finished yet. Josh. Neither has Josh. John doesn't have a car. We. Neither do we. They can't swim. Lisa. Neither can Lisa. He could not attend the meeting. My boss. Neither could my boss. Lisa would not go to the party. My neighbors. Neither would my neighbors. Y finalmente, they shouldn't eat too much candy. My kids. Neither should my kids. Como ves, esta gramática es sumamente fácil, pues se trata simplemente de seguir una fórmula preestablecida. Sin embargo, obviamente necesitamos tener una base en cuanto a la conjugación de los verbos en diferentes tiempos. Concluyamos entonces repasando brevemente estas fórmulas: agreement negativos, neither auxiliar en positivo, más el sujeto, y para agreement positivos, so más el auxiliar más el sujeto. Así concluimos con esta lección. Espero que te haya sido útil.
Si así lo fue, por favor apóyame para seguir creando este tipo de contenido, dándole like y suscribiéndote al canal. Hasta la próxima.